El aire todavía olía a lirios, no los suaves que crecen en un jardín, sino esos que meten en jarrones altos y colocan en cada rincón de una funeraria abrumadores empalagosos demasiado formales. El servicio había terminado hace 3 horas, pero yo seguía sentada en la habitación de Camilo, doblando las camisas que aún no podía regalar. La puerta del closet estaba abierta y su aroma seguía impregnado en la tela, una mezcla de jabón de cedro y café molido que ningún perfume podía imitar. Doblaba cada camisa con calma, alisando las mangas, como si estuviera arropándolo otra vez como cuando era pequeño, y me pedía que las sábanas estuvieran bien apretadas. Mis manos se movían solas, metódicas, como si lavar ropa pudiera de alguna manera atarme a él. No escuché a Jimena entrar. Solo sentí el cambio, el aire se tensó, como si la habitación supiera prepararse antes que yo. Estaba en la puerta con los brazos cruzados, todavía con el vestido negro ajustado del funeral, ni un cabello fuera de lugar. Sus tacones hicieron un clic contra el piso de madera. «Guarda las lágrimas», dijo con una voz demasiado uniforme, demasiado ensayada. «Empaca tus cosas y por una vez aprende a ser útil». Parpadeé. Pensé que tal vez había oído mal o que ella intentaba atravesar su propio dolor con amargura. Pero su expresión no cambió. La miré esperando un destello de arrepentimiento, confusión o algo humano. «¿No puedes hablar en serio?», dije al fin. Mi voz sonaba extraña, frágil. «Esto ya no funciona», Marisol dijo. «Los niños necesitan espacio. Siempre estás llorando, hablando de él, como si todavía estuviera aquí. No es sano». Solté la camisa que tenía en las manos. Cayó en mi regazo un recordatorio arrugado de los años que había dado por esta familia del departamento que vendí de la independencia que dejé atrás. Recordé enseñarle a Paloma a caminar, sostener a Emiliano durante sus infecciones de oído, preparar loncheras, mientras Jimena viajaba por trabajo. Pero en ese momento lo entendí, ya no estaba aquí. Ella solo tuvo la cortesía de decirlo en voz alta. Y para la mañana tendría que decidir qué parte de mi vida podía llevar conmigo. Pedí una semana. No para siempre, solo 7 días para respirar en la casa donde escuché su voz por última vez. Pero Jimena no titubeó. «Si te quedas, vas a confundir a los niños», dijo como si mi presencia fuera una mancha en un cristal. «Necesitan rutina, estabilidad. No, todo este drama, como si el duelo fuera un acto egoísta, como si las lágrimas que había contenido desde que el corazón de Camilo dejó de latir me hicieran peligrosa. Yo les ayudo con la tarea», le recordé. «Los he recogido de la escuela todos los días durante los últimos 5 años. Lo sé», dijo ajustando un marco de fotos en la repisa sin mirarme. «Pero ahora las cosas son diferentes. Es hora de adaptarse. Diferentes». Esa palabra otra vez. No significaba cambio. Significaba borrarme. Esa noche abrí cajones que no había tocado en meses, los que había llenado poco a poco con cosas pequeñas que se sentían como hogar. Un cuaderno de recetas, la bufanda que Camilo me regaló en Navidad, un paquete de tarjetas de agradecimiento que nunca usé. Las guardé en una maleta vieja que había sido de mi hermana. El cierre se atascó a la mitad y por un momento pensé en forzarlo, pero luego solo me senté junto a ella y me quedé mirando. No empaqué el sillón, que Camilo insistió en guardar para mí, el de los cojines verdes, que no combinaban con la decoración elegante de Jimena. No empaqué la estantería que llenamos con hallazgos de los mercados de los domingos, ni la foto enmarcada de nosotros riendo en el lago, porque ella ya la había guardado en el closet del pasillo hace 2 semanas. Por la mañana estaba en la cocina, esperando que la tetera hirviera por última vez. Jimena entró vestida como si tuviera un lugar importante al que ir. No hablamos. Mis llaves estaban en el bolsillo de mi abrigo, mis maletas junto a la puerta.
La lonchera de Emiliano estaba en la encimera medio cerrada. Pensé en escribir una nota algo pequeño, pero sabía que ella la encontraría primero y la tiraría. Así que me fui sin decir nada, solo con el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí al salir de la casa que solía ser mía. La primera noche en el coche me dije que era temporal, solo unos días. Encontraría algo, una habitación, un sótano, hasta un sofá. Pero los días se convirtieron en una semana y luego en otra. Estacioné detrás de un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de Guadalajara, donde nadie me conocía y el personal no hacía preguntas. Cada mañana a las 6 entraba al baño a lavarme la cara, cepillarme los dientes con agua embotellada y arreglarme el cabello en el espejo sobre el lavabo agrietado. Luego pedía un café chico y me sentaba en la mesa más alejada, haciéndolo durar todo lo que podía. Leía periódicos viejos que dejaban los extraños subrayando frases con un bolígrafo que apenas funcionaba solo para sentir que tenía algo que hacer. La mayoría de las tardes pasaba por la escuela primaria, lo bastante lejos para ver el patio de juegos sin ser vista. Emiliano corría como lo hacía su padre, con las piernas demasiado largas para su cuerpo. Paloma saltaba en círculos persiguiendo el borde de su propia chamarra. Los veía reír y por un momento olvidaba que ya no podía ser parte de eso. En el supermercado vi a Carmen Velázquez, mi antigua vecina. Solíamos intercambiar pan de calabaza y ver los fuegos artificiales del 16 de septiembre desde su porche. Abrí la boca para saludarla, pero ella miró a través de mí. Su carrito pasó como si yo no existiera. Me vi en el reflejo de la puerta del congelador, camisa arrugada, cabello del segundo día, bolsa de papel apretada con fuerza en la mano. No la culpé, ni yo me habría reconocido. Por las noches me acurrucaba en el asiento del copiloto, con el suéter viejo de Camilo como almohada. Mantenía el celular apagado la mayor parte del tiempo para ahorrar batería. De todos modos, nadie me llamaba. Una noche pasé por la casa otra vez. Ximena había quitado las campanas de viento. Las luces del porche eran más frías ahora y las cortinas siempre estaban cerradas. El césped estaba perfecto, pero parecía que nadie vivía ahí. Estacioné a 2 calles y me quedé en silencio hasta que el cielo se volvió gris carbón. Entonces el teléfono se iluminó por primera vez. En días un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Casi no contesté. El número no me sonaba y había aprendido por las malas que la mayoría de las llamadas traían malas noticias o ninguna ayuda. Pero algo en mí se movió antes de que la duda me alcanzara. «Señora Morales», preguntó una voz tranquila. «Soy Arturo Ramírez, abogado de Ramírez y Asociados. Fui el representante legal de su hijo Camilo. He estado intentando contactarla». Mi mano apretó el teléfono. «Sí, aquí estoy. Sé que esto puede sorprenderla, pero hay asuntos relacionados con la herencia de su hijo que requieren su presencia. ¿Podría reunirse conmigo hoy?» Acepté sin preguntar dónde podría cambiarme o cómo se suponía que debía lucir como alguien que pertenece a una oficina de abogados. Limpié mis zapatos en el baño del restaurante, me peiné lo mejor que pude y manejé apretando el volante más fuerte de lo necesario. La oficina era silenciosa, vidriosa, demasiado pulida para alguien que había dormido en su coche la noche anterior. El señor Ramírez me saludó con un apretón de manos firme y ojos que no se inmutaron ante mi abrigo gastado o mis mejillas hundidas. «Lamento su pérdida», dijo invitándome a sentarme, «pero me alegra que esté aquí». Su hijo fue muy claro sobre lo que quería que se hiciese y a quién debía informarse. Deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Camilo se reunió conmigo 3 meses antes de fallecer. Estaba preocupado por ciertos comportamientos de su esposa y quiso actualizar su testamento en consecuencia. Me pidió que todo se mantuviera confidencial hasta después de su muerte. Lo miré fijamente.
¿Qué tipo de actualización? El señor Ramírez juntó las manos. Dejó un fideicomiso a su nombre. 5 millones de pesos para ser exactos. Protegido, intocable por nadie más. Se liberará tras la confirmación de 2 eventos: su fallecimiento y su expulsión del hogar. Se me cortó la respiración. ¿Él lo sabía? Sí, dijo Ramírez suavemente. Sospechaba más de lo que pudo probar a tiempo, pero se preparó de todos modos. No hablé, no podía. Lo único que pude hacer fue escuchar, mientras él alcanzaba un segundo sobre uno marcado con la letra de Camilo sellado y esperándome. El señor Ramírez abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña grabadora negra. La sostuvo un momento, luego la colocó suavemente entre nosotros. Su hijo me pidió que le tocara esto si algo le pasaba, dijo. Presionó reproducir. Al principio solo había estática. Luego la voz de Jimena, más afilada de lo que recordaba. Solo quiero que salga de la casa, dijo. Se pasea como si fuera la dueña. Camilo no lo hará él mismo, es demasiado blando. Pero cuando ya no esté, las cosas serán diferentes. Una pausa. Luego otra voz de hombre baja y casual. Dijiste que el seguro se liquida en 30 días, ¿verdad, Jimena Río? Eso es lo de menos. Solo quiero la casa para mí. Y el dinero ayudará con la mudanza. Ya hablé con Carla en California sobre empezar de nuevo. Dejé de respirar. Mis manos se enfriaron. Es buena con los niños, claro, continuó Jimena. Pero no es mi responsabilidad. Ella siempre cae de pie. El señor Ramírez apagó la grabadora. No sabía que la estaban grabando, dijo en voz baja. Camilo instaló varias de estas. La mayoría son cortas, pero la intención es clara. Asentí no porque lo entendiera todo aún, sino porque mi cuerpo necesitaba hacer algo más que temblar. El señor Ramírez sacó un sobre sellado de la carpeta. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra inclinada y familiar de Camilo. Ya lo leí, dijo. Me dieron instrucciones de leerlo en voz alta, a menos que prefiriera hacerlo usted misma. Mis dedos no confiaban en sí mismos, así que asentí otra vez. Desdobló la carta. Mamá, si estás leyendo esto, significa que no lo logré y que Jimena llegó a ti antes de que pudiera detenerla. Empecé a notar cosas. Las noches largas, la forma en que hablaba del seguro, los correos que no creía que viera. No podía acusarla, no sin pruebas, pero tampoco podía ignorarlo. Sé cómo debe verse esto. Yo paranoico, tú apartada. Pero lo vi venir, mamá, e hice todo lo que pude para protegerte. Dejé instrucciones con el señor Ramírez. Audios, papeles, un Nuevo Testamento, una cláusula para los niños. Si algo me pasaba, y si Jimena hacía lo que temía, quería que todo fuera para ti. No porque me des pena, porque confío en ti. Cuida a los niños. Cuídate a ti. Y por favor, no la dejes ganar. Tu hijo Camilo. El señor Ramírez dobló la carta lentamente y la colocó de nuevo en el escritorio. Me quedé en silencio, aferrándome al borde de la silla, como si intentara no despegarme de la tierra. Y por primera vez en semanas sentí mis manos cerrarse alrededor de algo sólido. El señor Ramírez golpeó su pluma contra un segundo juego de documentos cuidadosamente etiquetados con mi nombre. Hay una disposición más, dijo. Tiene que ver con sus nietos. Me incliné hacia adelante, intentando calmar la oleada de incredulidad que aún resonaba en mi pecho. Camilo presentó una declaración jurada, junto con su testamento actualizado. Continuó. En ella detalló varios incidentes, comentarios de Jimena, comportamientos que le parecieron alarmantes, sobre todo su obsesión con los pagos del seguro de vida y comentarios repetidos sobre empezar de nuevo tras su muerte. Cerré los ojos brevemente. Ya podía escuchar su voz diciendo eso. El señor Ramírez continuó. También notó un creciente desapego hacia los niños, eventos escolares perdidos, citas canceladas, momentos de ausencia emocional. Y le preocupaba
que si no se controlaba a los niños, serían criados más por empleados e imagen que por familia. Hizo una pausa. Por eso añadió una cláusula. Si tras su muerte usted era expulsada del hogar o se le negaba acceso a Emiliano y Paloma, la custodia legal completa pasaría a usted. Levanté la cabeza de golpe. Custodia sí, dijo. Junto con una provisión financiera, vivienda, escuela, un estipendio para vivir. Todo ya está arreglado. El fideicomiso lo sostendrá a usted y a los niños sin depender de Jimena. No pude hablar. Durante días había dormido en mi coche preguntándome cómo volvería a ver a mis nietos. Y ahora sostenía el peso de su futuro en mis manos. Me dio la custodia, susurré. Confió en mí más que... No solo confió en usted, dijo el señor Ramírez. Contó con usted. Volví a mirar los documentos, los nombres escritos cuidadosamente junto al mío Emiliano Camilo Morales. Paloma Renata Morales. Camilo me dejó más que dinero. Me dejó a los niños. Los que bañé, alimenté, sostuve durante rabietas, pesadillas y primeras fiebres. Los que pensé que había perdido. Mis manos aún temblando alcanzaron los documentos. No necesitaba leer cada palabra para entender lo que significaba. Ya no era solo una madre en duelo. Era quien regresaría a casa con ellos. La casa se veía igual. Césped bien cortado, simetría perfecta, cojines del porche, alineados como en una foto de catálogo. Pero esta vez no llamé sola. El señor Ramírez caminaba a mi lado calmado y compuesto. Detrás de nosotros, una trabajadora social del condado llevaba una tabla y una bolsa pequeña con documentos. El oficial en la acera mantenía una distancia respetuosa, pero su presencia lo anclaba todo. Jimena abrió la puerta, con un suéter holgado y su habitual expresión de indiferencia estudiada. Pero su rostro cambió cuando me vio y volvió a cambiar al notar que no estaba sola. ¿En qué les puedo ayudar?, dijo con voz tensa. El señor Ramírez dio un paso adelante. Señora Morales, soy Arturo Ramírez, el abogado de su difunto esposo. Estamos aquí por disposiciones de su herencia. ¿Podemos pasar? Ella dudó. ¿Es una broma?, no dije con voz firme. No lo es. Adentro la casa estaba despojada de cualquier suavidad. El sillón de Camilo había desaparecido. Las fotos enmarcadas fueron reemplazadas por arte abstracto y espejos plateados. No parecía un hogar. Parecía algo listo para venderse. El señor Ramírez desplegó los documentos en la isla de la cocina. Estos son legalmente vinculantes. Su esposo revisó su testamento meses antes de fallecer. Basado en acciones recientes, incluida la expulsión de su madre de la residencia y el acceso restringido a los niños, la custodia ahora pasa a la señora Marisol Morales. Jimena soltó una risa incrédula. Eso es una locura. No pueden simplemente llevárselos. El señor Ramírez presionó reproducir en la grabadora. La voz de Jimena llenó la habitación otra vez. Solo quiero la casa para mí. Ella siempre cae de pie. El rostro de Jimena palideció. ¿Me grabaron? No dije en voz baja. Lo hizo Camilo. Ella alcanzó el documento escaneándolo rápido, sus dedos temblando. No, esto no puede ser real. Él no lo haría nunca. Lo hizo, dijo Ramírez. Cada cláusula, cada firma, cada palabra. La trabajadora social dio un paso adelante con suavidad. Recogeremos a los niños de la escuela. Sus pertenencias pueden recuperarse después. Jimena retrocedió con los ojos abiertos, la boca entreabierta, como si hubiera olvidado cómo cerrarla. No entienden, susurró. Esto iba a ser mi nuevo comienzo. Lo sé, dije. Y este es el mío. Me giré hacia la puerta. Mi nombre ya escrito en un nuevo capítulo, que no esperaba heredar. El departamento era pequeño, pero limpio. 2 recámaras, paredes azul pálido, una cocina que aún olía a pintura fresca. El señor Ramírez lo había arreglado todo el primer mes de renta, un juego modesto de muebles. Incluso la lámpara de mariposa, sin la que Paloma se negaba a dormir.
Desempaqué lentamente, colocando un objeto familiar a la vez, hasta que se sintió más que temporal. A las 3:15 en punto, esperamos afuera de la escuela. Cuando Emiliano y Paloma salieron con sus mochilas, arrastrando sus rostros aún tensos por semanas de silencio, me arrodillé para estar a su altura. «Hola, mis amores», dije cuidando no abrumarlos. Paloma parpadeó con fuerza. «¿Te vas a quedar esta vez?» «No solo me quedo», dije. «Ustedes vienen conmigo». Emiliano miró de mí a la trabajadora social y de vuelta. «Pero mamá dijo que te fuiste porque no nos querías». Mi corazón se partió en dos. Extendí la mano lentamente y la puse sobre la suya. Eso no fue cierto. Nunca quise dejarlos. Los amo más que a nada. No se lanzaron a mis brazos, pero tampoco se alejaron. Y eso fue suficiente. Esa noche nos sentamos en el suelo con una caja de pizza entre nosotros, platos de papel deslizándose por una mesa de centro prestada. Paloma rió cuando el queso se le pegó al mentón. Emiliano preguntó si podíamos comer así todos los viernes. Dije que ahora podíamos hacer nuestras propias reglas. Después de la cena, saqué un álbum de fotos viejo. Uno con Camilo en uniformes de béisbol y disfraces de Día de Muertos, su letra desgarbada, etiquetando cada año. Pasamos las páginas lentamente. «Tu papá una vez llenó sus zapatos con crema de cacahuate», dije sonriendo. «Dijo que lo haría correr más rápido. Tu abuelo tuvo que lavarlos con un cuchillo de mantequilla y 2 horas de paciencia». Emiliano resopló. «¡Qué asco!». «Ese era tu papá», sonreí, «y le habría encantado esta noche». Paloma se recargó en mí con los párpados pesados, y por primera vez en semanas, el silencio en la habitación no se sentía como ausencia, se sentía como paz. La carta se había suavizado con el tiempo. Los bordes se curvaban ligeramente y una doblez leve cruzaba el centro donde la había doblado y desdoblado demasiadas veces. La guardaba en el cajón junto a mi cama, debajo del control de la lámpara y un montón de dibujos de Paloma. Algunas noches después de que los niños dormían y el departamento se asentaba en su zumbido tranquilo, la sacaba y la leía otra vez. Nunca fuiste una carga. Fuiste el corazón de esta familia. Si no pude protegerte en vida, al menos déjame hacerlo ahora. Las palabras de Camilo aún caían con peso, pero ya no rompían algo dentro de mí. Ahora lo llenaban. Emiliano estaba de vuelta en el fútbol. Paloma se unió a un club de arte y me pintó un dibujo de nuestro departamento con ventanas torcidas y estrellas amarillas en el tejado. Volvían a reír. Con libertad se interrumpían en la cena, dejaban calcetines bajo el sofá. El tipo de caos que alguna vez di por sentado. Jimena visitaba cada 2 sábados, siempre supervisada, siempre puntual. Ahora traía pequeños regalos, libros rompecabezas, a veces solo su presencia. Sonreía con más cuidado, escuchaba más de lo que hablaba. No estaba segura de si había cambiado, pero los niños ya no tenían miedo de hablar cerca de ella. Eso era suficiente. Una noche Paloma se subió a mi regazo con una cobija y susurró: «Tú te sientes como hogar». Y pensé, sí, eso es lo que Camilo siempre supo. Apagué la lámpara, doblé la carta una vez más y la puse de vuelta donde pertenecía. Luego caminé por el pasillo, donde los sonidos de respiraciones tranquilas resonaban desde 2 habitaciones llenas de color y calor. Y en esa quietud finalmente dormí, sin miedo a ser olvidada.